Hola, ¿cómo están? Aquí estoy nuevamente con ustedes. Para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel Carlos y estamos predicando, transmitiendo desde el barrio de La Boca, capital de Argentina, para todos los que nos están mirando, ¿no? Les mando un abrazo muy grande a nuestra amada iglesia y muy especialmente a todos aquellos hermanos que nos ven de lejos, que nos siguen y que nos mandan a través de chat o por ahí por algún WhatsApp, o algunos nos llaman por teléfono de otros países diciendo, me gustó mucho este tema, me gustó el otro tema. Gracias por escuchar y por saber que estamos siendo útiles, porque yo acá no veo más que una cámara. Ustedes me ven del otro lado y yo tengo que creer que ustedes me están viendo, que ustedes me están escuchando. Por eso nos hace bien que ustedes, aunque sea, nos saluden, nos digan hola. Y estamos acá. Yo estaba pensando, y esto es algo, hablo como José Manuel nada más, que sería muy importante que cada creyente tenga una Biblia fuera de lo que hoy llamamos convencional. Todo el mundo tiene la Biblia hoy en un iPad, en una tablet, aún en un teléfono, no sé, o en una computadora. Pero mire, muy especialmente sería interesante que usted tenga una Biblia de papel. Porque las Biblias que vienen vía internet, si en algún momento alguien quisiera que desaparezca, apretan un botón y nos quedamos sin Biblia. Pero esta no la pueden hacer desaparecer. Obtenga una Biblia buena, y téngala en su casa. Yo amo mucho esta Biblia. En lo práctico uso la tablet, pero esta Biblia tiene algo especial. Además, la única manera que me pueden destruir esta Biblia es robándomela y quemándola. Pero por más que borren en el internet la Biblia, esta no me la van a poder borrar. Así que es aconsejable que tenga una Biblia allí en su casa. Solamente un pequeño consejito. Hoy domingo estamos, como todos los domingos, tratamos de comenzar un nuevo tema y lo hablamos durante la semana, domingo, martes, jueves. Y he estado pensando de hablar un poco, muy especialmente de lo que significa el gobierno, lo que significa la palabra gobierno, lo que significa gobernar. Pero para esto tenemos que ir a la palabra de Dios, porque nuestro Dios es el que verdaderamente tiene un excelente gobierno y los gobiernos de la tierra ojalá fueran copia de los gobiernos de Dios. Quizás en un principio copiaron algunas cosas, pero hoy en día son muy pocos los gobiernos que tienen en cuenta a Dios. Y muchos están borrando la Biblia o las palabras bíblicas o los conceptos bíblicos de las cartas magnas de los gobiernos. Están tratando de borrar a Dios de todos lados. Qué locura, ¿no? Qué tontería. Esto es como una pelea de un peso pesado con un peso pluma. El creador del universo, ¿cómo lo vamos a borrar? Si en él vivimos y somos, dice la Escritura. Cuanto más el hombre se aleja de Dios, más se bestializa, con perdón de las bestias, que en algunos casos son mejores que los seres humanos, ¿no? Es por eso que con la ayuda del Espíritu Santo he elegido un tema que está introducido o dentro de lo que sería la oración modelo de Jesús. Cuando digo la oración modelo, ustedes saben que nosotros le llamamos a esto el Padre Nuestro. Así que le voy a pedir que abra en San Mateo
capítulo 6, si usted tiene Biblia allí. San Mateo capítulo 6, versículo 10. Por supuesto, voy a tomar una frase de la oración modelo, es mucho más larga, los que son creyentes lo saben. Pero aquí en el capítulo 6, versículo 10 de San Mateo, usted puede seguirme con su Biblia y ojalá que lo haga porque es necesario ejercitarnos en la palabra, ¿no? Aquí el Señor Jesús enseñando a sus discípulos cómo tenían que orar a Dios o hablar con Dios. Aquí en el versículo 10, él comienza diciendo, venga tu reino. Y el versículo termina diciendo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pero yo quiero tomar en estos días esta primera frase, venga tu reino. Venga tu reino. Esta frase la han usado para títulos de película, la han usado para tantas cosas, para hacer obras, no sé. Pero tiene un significado muy profundo y un significado importantísimo. Por eso el Señor nos enseñó a que cuando pidamos a Dios, si podemos pedir algo importante, es pedirle que venga su reino aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir aquí Jesús cuando dice, venga tu reino? Que venga tu reino aquí en la tierra. Quiere decir, ven a reinar. Quiere decir, ven a gobernar. O quiere decir, ven y sé nuestro único rey. Ven, venga tu reino. Si usted entiende esta oración, mire, la gente lo repite al Padre Nuestro. Hay religiones que lo repiten, y ya lo repiten hasta con tonos. Fíjese que cuando oran el Padre Nuestro o rezan el Padre Nuestro, muchísimas veces, y hay muchas personas que lo están rezando a la vez, hay como un tono cuando oran, ¿no? Uno escucha algo así, ¿no? Y lo repiten, pero cada palabra en la oración modelo pesa 1 libra. Es muy importante. Ahora, el Señor dice que tenemos que pedir que Dios venga a reinar. Yo le pregunto a usted que me está viendo del otro lado, ¿están los hombres de este mundo y las mujeres de este mundo preparadas para que Dios les gobierne? ¿Les parece que los hombres y las mujeres que caminan por este mundo están preparados para que Dios les gobierne? Segunda pregunta, ¿es el deseo de la humanidad que su creador sea el que gobierne este mundo? ¿Será que los hombres y las mujeres que caminan por esta tierra están deseosos que Dios pueda venir a gobernar? ¿O será que los seres humanos quieren que los gobierne un hombre o una mujer que sea como ellos, imperfectos, con sus errores, creando sus propias leyes de acuerdo a sus capacidades mentales, sus experiencias en este mundo, y no les interesa que el Dios creador del cielo y de la tierra pudiera venir a gobernarles? Mire, en el jardín del Edén es la primera vez que vemos que el hombre rechaza el gobierno de Dios. Cuando usted ve a Adán y Eva en el jardín del Edén, que le dicen no a Dios y hacen lo que a ellos mejor les parece, en ese momento se están apartando del gobierno de Dios. Se están alejando del reino de Dios. No vamos a mirar toda la historia ahora porque nos faltaría mucho tiempo, pero yendo al tiempo del profeta Samuel, todavía en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, mire, vamos a buscarlo en la Biblia.
Primera de Samuel, capítulo 8. Búsquelo en su Biblia porque es importante. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 5 al 7. Dios gobernaba, por así decir, a su pueblo a través del profeta Samuel. Es decir, el profeta Samuel, inspirado por el Espíritu Santo, le decía al pueblo lo que Dios quería que hiciera, cómo quería que viviera, cómo quería que se comportara. Pero llega un momento que el pueblo de Dios no quiere ya saber más nada con el gobierno de Dios, por segunda vez. Mire lo que dice acá. Primera de Samuel 8, versículo 5, dice, y le dijeron, he aquí tú has envejecido, le dicen a Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Dios, oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Si usted me siguió hasta acá, se da cuenta que esta es la segunda vez que el hombre se opone a que Dios gobierne su vida. Primero, Adán y Eva. Segundo, después de muchísimos años más, otra generación, pero siempre dentro del pueblo de Dios, no quieren que Dios les gobierne. Bueno, esto, si usted tiene la Biblia, se va a dar cuenta que es así. Yo pienso, hermanos y amigos, que si el Señor Jesucristo apareciera otra vez, como hombre, caminando, y diciendo el mensaje que dio cuando caminó como hombre aquí, el reino de los cielos se ha acercado. El gobierno de Dios está cerquita, si ustedes lo quieren. Yo pienso que los hombres los volverían a matar. Discúlpeme, pero lo creo así. Mire, Dios desde el principio, Él deseó gobernar la tierra. El plan de Dios fue que Él gobernaría la tierra a través del hombre. La única criatura en el universo, valga la redundancia, creación de Dios, que es a imagen y semejanza de Dios, es el hombre. Dios no puso a los ángeles a reinar en la tierra. No hay ningún ser creado fuera del hombre y la mujer que exista en el universo que Dios haya podido usar para ponerlo en la tierra. Ahora, nuestro Creador quería desde el principio que la tierra fuera como una sucursal del cielo. Perdóneme el ejemplo, pero así lo pueden entender todos. Y usted dice, pero pastor, ¿por qué está diciendo esto? Porque vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en el jardín que Dios creó, el jardín llamado el Jardín del Edén, el jardín que creó para luego poner al hombre allí, Dios le puso el nombre de Edén. La palabra Edén se traduce en griego paraíso o lugar encantado. Cualquiera de los dos es maravilloso, pero la segunda expresión, lugar encantado, llama más la atención para nuestro vocabulario, ¿no? Ahora, es interesante que cuando el hombre desobedece a Dios y se sale de su gobierno, se separa del gobierno de Dios, se separa del reino de Dios, el hombre es echado del lugar encantado, del paraíso, es echado de ese lugar. Y al pasar y transcurrir los años, se han encontrado muchos vestigios de cosas que según la Biblia dicen que existieron y que están en la Biblia. Por ejemplo,
Con el correr del tiempo se han encontrado vestigios del arca de Noé. Algunos dicen que hasta se encontró el arca de Noé. Pero bueno, otros muestran que han encontrado piedras por sus inscripciones que existieron en algún momento y que por las inscripciones que tienen datan del tiempo de la Torre de Babel. Es decir, que los arqueólogos y los hombres de ciencia han encontrado que lo que dice la Biblia que existió, han encontrado vestigios de esas cosas, pero nunca se encontró nada sobre el paraíso. Nunca. Porque ese lugar llamado Edén, que Dios le puso Edén, era un pedacito de cielo en la tierra. Y cuando el hombre se separa del reino de Dios, Dios se llevó el Edén para el cielo. Mire lo que sería la tierra si Adán y Eva no hubieran cometido el error de separarse de Dios. Hoy la tierra sería el Edén. Pero por causa de la desobediencia y la separación del hombre con Dios, el Edén fue llevado al cielo otra vez. Y hoy en día, los hombres de ciencias calculan más o menos dónde estuvo el Edén por los ríos que menciona la Biblia, que pasaban por el Edén. Pero no hay nada que muestre que allí, en algún momento, hubo algo parecido a un paraíso terrenal. No hay nada, no hay vestigios, no hay señales. Ahora, si Dios quiso hacer esto desde el principio y el hombre lo rechazó, y luego con el transcurrir del tiempo, en el tiempo de Samuel, el hombre lo vuelve a rechazar. En tercer lugar, manda a su hijo y el hombre lo vuelve a rechazar. Si hay todavía hombres y mujeres que dicen que Dios no tiene amor para la humanidad, mire, si yo fuera el creador o si usted fuera el creador, hubiera tenido tanta paciencia que aún mande a su hijo y lo matan. Por supuesto, todo estaba dentro del plan de Dios también. Y Dios conociendo al hombre. Ahora, cuando el hombre pierde la relación con Dios, cuando el hombre y la mujer pierden la relación con Dios y la dependencia de Dios, usted lo va a encontrar en la Biblia, muy rápidamente se volvió religioso. ¿Dónde comienza esto? Ahí nomás, en los primeros hijos de Adán y Eva. Enseguida nomás, en el Génesis, vemos a Caín y Abel haciendo un altar y ofreciendo cosas a Dios. Llámele ofrenda, no en el sentido que nosotros pensamos, plata, ofrenda, no. Ofrecían corderitos, de acuerdo a lo que trabajaban, se lo ofrecían a Dios, lo quemaban para Dios. Era una manera según ellos, de acercarse a Dios. Y a partir de ahí avanza el crecimiento de las religiones. El hombre se vuelve religioso. Y yo creo que allí también intervino el diablo en esto. Vemos diferentes religiones. Hay cientos y miles de religiones hoy, con altares, con ofrendas, con prácticas, con ritos, con ceremonias. Y claro, el diablo planificó dentro de su sabiduría angelical, poner en la cabecita del hombre que a través de la religión la persona podía volver a tener una buena relación con Dios. Error. Ninguna religión te puede salvar, ninguna religión te puede llevar y acercarte a Dios. ¿Qué dice el diccionario sobre la palabra religión? Escuche. Religión. El diccionario dice fue descubierta la religión, por la sola razón y que fundan las relaciones del ser humano con la divinidad en la naturaleza misma de las cosas. Lo vuelvo a leer despacito, escuche bien.
descubierta por la sola razón del hombre y que funda las relaciones del ser humano con la divinidad en la naturaleza misma de las cosas. ¿Qué quiere decir? La religión es creada por la mente humana, eso está queriendo decir. Y a través de la razón del hombre y de los conocimientos naturales. Es decir, hay algunos diccionarios que dicen que la palabra religión se traduce, quizás le va a sonar un poco fuerte, superstición, porque está creada en la mente del hombre. Ahora, qué casualidad, ustedes que me están oyendo y siguiendo, qué casualidad que el apóstol Pablo dice que la mente natural, el hombre natural, la mentalidad del hombre y la mujer natural no pueden percibir las cosas del espíritu porque le son locura. Bueno, si no puede concebir las cosas del espíritu y la Biblia dice que Dios es espíritu, es imposible que la religión le pueda acercar a Dios o le pueda llegar a tener capacidad para tener una buena relación con Dios. ¿Dónde está esto? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. La mente natural, el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu porque le son locura. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Y el hombre lo único que puede hacer, si no tiene la ayuda de Dios, es imaginarse cosas y fabricar algún tipo de idea que no le va a servir. Yo se lo voy a poner en dos palabras. Mire, religión es el esfuerzo del hombre por llegar a Dios. Mientras que salvación es el esfuerzo de Dios por llegar al hombre. ¿Cuál le parece que es mejor? Las religiones no sirven para llegar a Dios y ninguna religión te puede salvar, mi querido amigo, la que sea. Ahora, por supuesto, el diablo ha puesto en la cabeza de los hombres que la Biblia también es un libro de religión. Otra vez error. ¿Sabe lo que dice la gente inspirada por Satanás? Que la Biblia, como base, es la religión de los judíos en el Antiguo Testamento. Y es la religión de los cristianos en el Nuevo Testamento. Pero tengo malas noticias para los que dicen esto. La Biblia no es un libro de religión, sino de un reino, de un rey y sus leyes. Y escúcheme bien, la Biblia no es un libro de religión, sino de un reino, de un rey y de sus leyes. Lo que el hombre perdió allí en el jardín del Edén y lo que perdió en el tiempo de Samuel no fue una religión, fue un reino. Al separarse de Dios, perdió el reino, el gobierno de Dios. La iglesia de Jesucristo no es una religión, es un reino donde gobierna un rey. Y cuando lleguemos al cielo, no vamos a encontrar una religión en el cielo, vamos a encontrar un reino donde reina Dios y su Hijo y el Espíritu Santo, y donde todos los creyentes serán parte de este gran gobierno de Dios. Ahora, usted dice, no puede ser. ¿Acaso la iglesia cristiana no tiene ritos? La iglesia cristiana no, escúcheme, le estoy diciendo que la Biblia no es un libro de religión. La Biblia no enseña ritos. La Biblia es un gobierno, es un sistema de gobierno, es un reino. Y los creyentes son aquellos
que entregan su vida a Dios para que Él gobierne sus vidas. Y estas personas que son creyentes en Dios no están estudiando cómo seguir o agradar a Dios practicando algún tipo de rito. No, para agradar a Dios, según el mismo libro de la Biblia, es que cada uno de nosotros tenemos que obedecer sus leyes, porque es un reino, no es una religión. Mire, le voy a explicar un poquito más para que usted se dé cuenta. ¿Por qué los reyes en el tiempo que Jesús caminaba por la tierra, los césares, por qué tenían tanta rabia a Jesús? ¿Por qué lo querían matar? Lo odiaban. Andaban persiguiendo siempre a los que seguían a Jesús porque decían que Jesús era rey. No decían que era un religioso, decían que era rey. Y lo buscaban para matarle. ¿Quiénes? Los reyes. Porque ningún rey le gustaba que hubiera otro rey que le pudiera mover el piso en el reino. Si no, mire, ¿cuántas veces hemos visto películas, se han hecho obras sobre Pilato, el que se lavó las manos? ¿Se acuerda? Pilato, lo llevan ahí delante de Pilato al Señor Jesús. Y en San Juan, capítulo 18, búsquelo, en San Juan capítulo 18, el Evangelio de San Juan, Pilato le hace una pregunta a Jesús. San Juan capítulo 18, versículo 33. Mire lo que dice, Pilato frente a Jesús y Jesús frente a Pilato. San Juan 18, 33, dice Pilato, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Estaba preocupadísimo, porque si el César se enteraba de esto, y él lo quería saber. Jesús le contesta en el versículo 34, le respondió Jesús, diciendo, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo ha dicho otro de mí? Jesús se quiso asesorar que Pilato estaba teniendo alguna revelación, porque si nadie le había dicho a Pilato quién era él, y él decía, ¿eres tú el rey de los judíos?, era porque el Espíritu Santo le estaba hablando a Pilato. Por eso él dice, ¿acaso lo estás diciendo por cuenta tuya o porque oíste que esto lo decían de mí? Es lo que está diciendo acá. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación, los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Entonces Jesús responde, mire, versículo 36, si usted me está siguiendo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Y vuelve a repetir, pero mi reino no es de aquí. 2 veces repite Jesús que su reino no es semejante a los reinos que tenemos hoy en la tierra. Mi reino no es similar al sistema de reinos que hay acá. Mi reino no es de este mundo. La palabra reino, ya sabe, se traduce gobierno. Así que los gobiernos de la tierra son respaldados por las propias leyes que han hecho en los parlamentos de cada gobierno y aparte de esas leyes que han creado en los parlamentos de cada gobierno de cada nación tiene lo que se llama la Constitución Nacional de cada nación, que es como si fuera una ley suprema. Y esa Constitución que establece los derechos y las garantías de los ciudadanos de las naciones son las que le ayudan a gobernar a los gobernantes en la tierra. Pero esas leyes las hicieron los hombres. Ojalá hubieran copiado algo del gobierno de Dios. Ahora, ¿cómo serán las leyes de los gobiernos de esta tierra
que Jesús no quiere saber nada. Jesús dice, mi reino, mi gobierno no es similar al sistema de los gobiernos de acá. Yo no soy de acá. El gobierno de Dios tiene leyes espirituales. Y la constitución, digamos, del gobierno de Dios, podríamos decir que son los 10 mandamientos. Y ahí tendríamos que tomar un día para desglosar cada mandamiento para que usted se dé cuenta de la importancia. Si lo quiere ir viendo para otro día, esto está en Éxodo capítulo 20. Y la aclaración de las leyes que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios las aclara en la persona de Jesucristo. En San Mateo, en los capítulos 5, capítulo 6, capítulo 7, lo que nosotros llamamos el Sermón del Monte, allí Jesús confirma, establece y enseña, aclara cuáles son las leyes en el reino de Dios. Las leyes de los gobernantes de la tierra fueron pensadas y promulgadas por los hombres. Los hombres crearon estas leyes. Pero ellos pensaron, ellos decretaron y ellos ejecutaron. La diferencia con Dios, que el que piensa en las leyes es Él. El que decreta las leyes es Él. El que ejerce las leyes es Él. La fuerza del gobierno de Dios está en su reino. Y todos los reinos de la tierra tendrán su fin. Pero el reino de Dios será eterno. Por muchos años, y todavía en la Argentina, todavía dentro de la Constitución nuestra, está que las leyes del reino de Dios son superiores a las leyes de los hombres. Por eso muchos de los políticos, cuando juran al comenzar sus tareas en el gobierno, ponen la mano en la Biblia. Pero ustedes ya habrán visto cuántos en estos últimos tiempos ya no juran sobre los santos evangélicos. De desempeñarse con lealtad, con fidelidad, ya no lo quieren tener en cuenta a Dios, porque ellos dicen que no creen en Dios. Pero el gobierno de Dios permanece por la eternidad. Que ellos no le crean. La pregunta es esta para nosotros. ¿Bajo qué gobierno estás? ¿Quién gobierna tu vida espiritual? Porque usted dice, pastor, bueno, no podemos estar bajo dos gobiernos. No. Nosotros estamos bajo el gobierno de Dios en nuestra vida espiritual. Y también, como nuestra vida física y natural depende de nuestra vida espiritual, nuestra vida se dirige bajo el gobierno de Dios. Y le quiero decir a todos los que me están mirando que todas las leyes de Dios, todas, que están en la Biblia, no afectan a la vida natural del hombre. Si le llega a afectar a la vida natural del hombre, es porque el hombre está amando el pecado, está amando las tinieblas, está amando la mentira, está amando la estafa, está amando cosas que no son agradables a Dios ni al prójimo. Pero mire, si las leyes en este mundo fueran guiadas y copiadas, o por lo menos tenerla como base bajo las directivas de Dios, el mundo no estaría como está. Pero el hombre se separó de Dios. No quiere saber nada con el reino de Dios. No quiere saber nada con las leyes de Dios. Por eso estamos como estamos. Pero esta pregunta, ¿bajo qué gobierno estás? ¿Bajo el gobierno temporal o el de el Rey de Reyes? No es el tiempo que nos deja ahora para hablar de esto, pero fíjese en las leyes que están creando los hombres hoy. La ley del aborto. Viene muy pronto la aceptación en la pedofilia.
Estas leyes y otras más, tan sencillo como la mentira, luchan contra Dios. Luchan contra Dios. El divorcio, el casamiento igualitario. Estas leyes están en contra de la Biblia. Por eso el hombre, como dice la Biblia, que ama más las tinieblas que la luz, rechaza tremendamente el gobierno de Dios y su palabra. Pero va a tener sus consecuencias. ¿Saben por qué? Porque un día menos pensado, Dios va a bajar del cielo con un gran manojo de llaves, diciendo: señores, ha llegado el tiempo de cerrar. Y dice la Biblia que todos los gobiernos de la tierra se doblarán, toda rodilla se doblará delante del Rey de Reyes, que va a venir realmente a gobernar, porque ese es el deseo de Dios, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La palabra Señor significa dueño, amo absoluto. Le guste a los gobernantes de este mundo o no les guste a los hombres o a las mujeres de este mundo o no les guste, los reinos de la tierra terminarán. El pecado y la maldad terminará, porque el reino de Dios y su justicia hará su entrada. Y esto estamos muy cerca que llegue. En los días seguidos o siguientes vamos a ver algunos distintos tipos de gobierno. Y por supuesto, el gobierno de Dios. Y usted se va a dar cuenta de la importancia y de la bendición de estar bajo el gobierno de Dios. La seguridad que tenemos y la perspectiva de futuro que tenemos en el gobierno de Dios. Si tú estás por primera vez mirando este mensaje y, bueno, todavía no entiendes mucho, pero con lo que has escuchado, en muchas de las cosas que hemos dicho tú debes haber pensado: tiene razón este hombre, tiene razón. Yo no estoy hablando de mí, estoy hablando del gobierno de Dios. Por eso tengo razón, porque el gobierno de Dios es la verdad. Y Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Así que si quieres ser libre de toda esta corrupción que ha venido al mundo, si tú quieres ser libre aún de aquellos pensamientos que han sembrado en tu corazón, que lo único que hizo es hacerte mal, te quiero invitar a que recibas a Cristo. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Si quieres entregar tu vida a Cristo, permíteme que te guíe. Vamos a hablar con el Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, el Padre nuestro que está en los cielos y que su Espíritu está sobre la tierra. El Padre que ha enviado a Jesucristo para ocupar el lugar de tormento que nosotros teníamos que ocupar por nuestra desobediencia, para que podamos estar en el cielo un día. Ora conmigo. Padre eterno, te pido ahora en el nombre de Jesús que perdones mis pecados, mis errores, mi ignorancia, Señor, porque he vivido en mi ignorancia, pero hoy la luz de tu palabra está llegando a mí. Quiero recibir a Jesús como mi Salvador y mi Rey. Quiero que Él sea el dueño de mi vida. Y te pido, Padre eterno, que me recibas en tu reino. Quiero estar bajo tu gobierno desde hoy, para que mi vida pueda ser bendecida por tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si lo has hecho de corazón, busca un lugar. Apártate. Entra en alguna habitación. Cierra la puerta para que no te molesten y habla con Dios. Habla como hablas con las personas y Él te va a contestar. Cómprate una Biblia, porque la Biblia es la que habla del reino de Dios, del Rey y de su Hijo. Y para todos aquellos hermanos creyentes que me están siguiendo, qué maravilloso saber que estamos en el reino de Dios. Quiero pedir, hermanos, por todos ustedes, para que la fuerza no decaiga. Esta famosa pandemia está a punto de caducar. Aunque aquí en la Argentina están diciendo que los números,
Cada vez me viene más información que los números están inflados, inventados. Se han levantado tantas voces, queridos amigos y hermanos, tantas voces que están diciendo la verdad que esto le queda poco. Esto ha sido un ensayo de maldad, pero no le ha salido muy bien del todo. Aunque muchos han entrado en pánico, pero hay un pueblo, hay millones de personas en todo el mundo que están bajo el gobierno de Dios, que no hay nada que les pueda llenar de temor. Así que yo pido ahora, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas y fortalezcas a tus hijos, y aún caminando sobre las plagas, no nos tocará, porque tu palabra, Señor, dice que caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocará. Nos tomamos de tu palabra, Señor, y nos levantamos para predicar el Evangelio a tantos que en estos días están sufriendo con temor por todo esto que ha venido. Padre eterno, bendigo a tus hijos y los fortalezco en el nombre de Jesús. Y te doy muchas gracias. Amén y amén. Nos vemos el martes.